Y ahora ya lo único que nos queda por ver es algo sobre religión griega, de la cual además no se habla demasiado, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en el instituto, pues no se habla mucho de religión griega, se habla de determinadas cuestiones políticas, de cómo se organizaba la polis, de las costumbres, de la mitología, por supuesto, pero no se suele hablar de religión, y eso es lo que vamos a hacer en esta 16ª clase del curso y última clase, por supuesto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues ya hemos comentado alguna vez en los misterios, pues bueno, vamos a explicar con un poquito más de detalle qué son estos misterios, vamos a ver los misterios más populares, en qué consistían. Aún así avanzo que, bueno, los misterios, precisamente por ser misterios, pues no se conocían, bueno, no se conocen en la actualidad demasiados detalles, pero bueno, haremos lo que podamos. Vamos a hablar de la religión política. Política, por supuesto, significa de la polis, no política tal y como lo entendemos hoy en día. Y por último vamos a hablar de la religión helenística. La religión helenística, bueno, a partir de la época de Alejandro Magno y todo esto, que principalmente se basa en la adición de costumbres, cultos, ritos procedentes del exterior, gracias, por supuesto, a las conquistas de Alejandro y todo esto. Entonces, vamos a empezar con los misterios. Los misterios, lo primero que hay que saber es que son un tipo de culto con características que los diferencian de la religión. Es decir, los misterios no son exactamente religión, aunque por supuesto pues están muy relacionados con los dioses y bueno, con la religión al fin y al cabo, ¿no? Pero vamos a estar viendo algunas características que hacen que sean, bueno, por así decirlo, podríamos decir que son dos alternativas, son dos caras de la misma moneda, incluso podríamos decir, pero la cuestión es que la religión era algo más oficial, mientras que los misterios eran, pues, por así decirlo, algo más underground. Y bueno, no solo por así decirlo, sino que de hecho estos misterios normalmente se llevaban a cabo en la oscuridad profunda de grutas, cuevas, etcétera, catacumbas y todo este tipo de cosas, por lo que sí, de hecho podemos decir prácticamente literalmente que los misterios eran una cosa más underground que la religión política. La propia palabra misterio pues significaba secreto, rito o doctrina, así de forma muy mistérica, ¿no? De hecho, esta palabra misterio procedía del griego myein, que significaba cerrar, y esto hacía relación a que, bueno, los iniciados, los mistés, tenían que básicamente mantener la boca y los ojos cerrados, es decir, no podían comunicar absolutamente nada de lo que se hacía allí, y esa de hecho es una de las razones por las que hoy en día no se conocen demasiados datos, ¿no? Se conocen algunos, pero no tantos como cabría esperar. Entonces, más o menos de forma exacta, ¿qué es un misterio? Es un conjunto de pruebas y ritos que el aspirante debía cumplir para ser aceptado. Esto, la verdad, se lo tomaban muy en serio. Ya hemos dicho que una de las características es todo este secretismo, todo este, bueno, misterio, al fin y al cabo, ¿no?, que tenían los participantes, los integrantes de estas, bueno, básicamente sectas. Entonces, como se lo tomaban muy en serio, que todo esto tenía que ser muy misterioso y muy secreto, pues si alguien por alguna razón, de alguna forma, conseguía colarse en estos misterios, en una celebración de estos misterios, y no tenía derecho a ello, o incluso cualquier otro iniciado, cualquier integrante, si esta persona revelaba los secretos, pues era, por supuesto, castigado directamente con la muerte. Esto, de hecho, es un poco lo que representa cuando, de hecho, lo vimos en la clase sobre Dioniso, cuando Penteo va a espiar a las bacantes y todo esto. Entonces al final lo pillan y por tanto pues básicamente lo descuartizan, ¿no? Entonces esa es una buena representación de qué pasaba si alguien pues miraba donde no tenía que mirar o hacía lo que no tenía que hacer. Ya hemos dicho que la información acerca de los diferentes cultos mistéricos es escasa porque, por supuesto, si alguien revelaba algo, pues se lo cargaban y, por supuesto, nadie quería exponerse a eso, ¿no? Vamos a ver en las siguientes diapositivas por qué, pero
la cuestión es que estos misterios eran muy populares en la antigüedad, tanto en Grecia como en Roma, pero después con la llegada del cristianismo, pues básicamente desaparecen porque el cristianismo arrasa con ellos, porque al fin y al cabo el cristianismo más o menos ofrecía lo mismo. Vamos a ver exactamente qué es lo que ofrecían los misterios. Algunas características de los misterios pues son, ya lo hemos dicho, el secretismo. Había un rito, bueno, había muchos ritos, ¿no? Pero uno de los ritos era el de iniciación. Entonces, por ejemplo, había que bañarse y, bueno, pues este baño pues era lógicamente un rito sobre purificación y tal. Luego había que usar ropas especiales, había incluso sacerdotes especiales. Veremos luego en la religión política que la religión política no tenía sacerdotes, algo que a nosotros nos puede parecer muy raro, pero la religión política no tenía sacerdotes. En cambio los misterios sí, ¿no? Había como un tipo de sacerdotes especiales para los misterios y aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Estos misterios normalmente ofrecían la esperanza en el más allá. Ya dijimos en su momento, sobre todo en la clase sobre Hades y la muerte y tal y cual, que la religión griega, la mitología en general griega, no ofrecía esta esperanza en el más allá. Entonces, pues básicamente, tú te morías y posiblemente pues irías al Hades y, bueno, nadie sabe muy bien qué pasaba una vez que llegabas al Hades, tal y cual. Solo se sabía lo que pasaba con los héroes, pero la gente normal no eran héroes, lógicamente. Entonces, cuando estos misterios empiezan a ofrecer una esperanza en el más allá, pues lógicamente todo el mundo dice, uy, pues esto me conviene mucho más, ¿no? Entonces me paso a tal o cual misterio. Y de hecho, pues básicamente esto es otra cosa, uno de los puntos claves que va a ofrecer el cristianismo y, sobre todo ya cuando el cristianismo pues se hace oficial, se deja de perseguir y todo eso, pues si el cristianismo está ofreciendo esto y además es la religión oficial o al menos una religión no perseguida, pues entonces ya el cristianismo pues se va a comer, por así decirlo, todo el mercado de los misterios y básicamente van a desaparecer. Vamos a ver ahora algunos de los misterios principales. Algunos de ellos ya los hemos comentado, pero vamos a dar un poquito más de detalles. Los primeros, por supuesto, los misterios de Eleusis, que posiblemente eran los más famosos, los más conocidos, quizás, si esa palabra se puede utilizar respecto a los misterios. Los misterios de Eleusis, por supuesto, eran practicados en Eleusis. Ahora, ¿dónde estaba Eleusis? Pues cerca de Atenas y se hacían en honor a Perséfone y a Deméter. Ya lo comentamos también en la clase correspondiente a Perséfone y Deméter. Y quizá también tenían alguna relación con Dioniso, porque, bueno, dijimos que Dioniso pues tenía este doble nacimiento o que incluso podía interpretarse que murió antes de nacer y luego nació, en fin, algo así, ¿no? Entonces, pues bueno, al fin y al cabo todos los misterios están bastante relacionados con la muerte, con la resurrección, con la vida en el más allá, todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, como hemos dicho, son los misterios de mayor importancia y de hecho pues se extienden sin problema hasta los tiempos del Imperio Romano. Y bueno, pues aparte de lo que hemos dicho, ¿no? Esperanza en el más allá, pues promesas de poder divino, recompensas en la otra vida, no sé qué, la verdad, bastante jugoso, ¿no? Entonces, pues era muy fácil ganar adeptos. Los siguientes misterios que vamos a comentar son los misterios de Samotracia, aunque, también se practicaban en Tebas y en Lemnos, aunque por supuesto el núcleo, la sede, por así decirlo, era Samotracia. Y estos eran unos ritos en honor a unos dioses locales, conocidos como los Cabiros, de los que básicamente no se sabe nada. Solo se sabe que 4 de estos Cabiros, 4 de estos dioses locales, fueron identificados con Deméter, Perséfone, Hades y Hermes, pero no se sabe nada más de estos Cabiros. Los misterios de Samotracia, bueno, pues Samotracia siendo una isla, pues estaba muy relacionada con el mar y todo esto, ¿no? Entonces, los misterios de Samotracia, pues ofrecían la salvación en el mar y además ofrecían la posibilidad de absolución y purificación a los criminales. De hecho, esto era como una cosa exclusiva porque los criminales normalmente eran totalmente rechazados de cualquier otro tipo de misterios. Entonces, pues básicamente este era el único club al que podían apuntarse los criminales para, absolverse y purificarse.
Y otra cosa muy curiosa es que en estos misterios se hacían confesiones. Ahora, desde nuestra perspectiva, ¿no? Católica, cristiana, todo esto, pues nos parece muy normal esto de confesarse y todo esto, pero en Grecia no se hacía eso de las confesiones. En cambio, estos misterios de Samotracia sí que incluían confesiones, ya que, bueno, al fin y al cabo estas confesiones pues serían necesarias para la absolución y la purificación de un crimen. Otros misterios son los misterios de Dioniso, también llamados misterios báquicos. Ya sabemos que Dioniso pues también era conocido como Baco. Y estos misterios, ya hemos comentado este tema de que Dioniso pues tuvo este doble nacimiento o muerte y nacimiento, en fin, resurrección al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues estos misterios estaban también bastante relacionados con los órficos. Comentamos muy brevísimamente en su momento que todos estos cultos órficos, pues por supuesto están relacionados con la historia de Orfeo y Eurídice, en la que, bueno, Orfeo baja al Hades, uno de los pocos héroes que consiguen bajar al Hades vivo, y bueno, pues básicamente él intenta sacar a su esposa Eurídice, que había muerto por la picadura de una serpiente, ¿no? Entonces, pues también tiene algo que ver con la resurrección y todo esto. Y también con los misterios pitagóricos. Pitagóricos, por supuesto, está relacionado con Pitágoras. Y bueno, esto es muy curioso porque los misterios pitagóricos, pues, bueno, tenían sus cosas raras, ¿no? Por ejemplo, tenían esta regla de que no podían comer habas porque decían que las habas, pues, en fin, se parecían de las personas. Entonces, pues eso era, en fin, una cosa muy rara, ¿no? Entonces, sí, los misterios pitagóricos también tienen su parte curiosa. ¿Qué más? De los misterios de Dioniso, pues también podemos comentar que inicialmente se practicaban sobre todo en zonas rurales y apartadas en general, pero la cuestión es que luego pues se van haciendo más populares y de hecho llegan incluso hasta Roma. Y por supuesto, ¿qué ofrecen estos misterios? Pues la vida en el más allá, en clara alusión a la muerte, resurrección o nacimiento de Dioniso, la bajada al infierno y vuelta a la vida de Orfeo y todo esto, ¿no? Entonces, vida en el más allá, más o menos como todos los misterios. Por último, vamos a ver los misterios de Cibeles, que es la gran madre de Asia Menor y, como sabemos, pues es la diosa de la fertilidad. En estos misterios los asistentes, los integrantes, pues eran llamados coribantes y cantaban ditirambos. Ditirambos es un tipo de verso y en estos ditirambos que cantaban, pues ellos esperaban una vida en el más allá, por supuesto. Ya estamos diciéndolo todo el rato, ¿no? Que los misterios básicamente lo que ofrecen es una vida en el más allá. Posteriormente, pues en el culto, en los misterios, en los ritos, se añade el hijo de Cibeles, que es Atis, y este Atis, pues bueno, de estas paranoias que le dan a alguna gente, ¿no? Que se castró a sí mismo para evitar cometer incesto, ¿no? Entonces, pues, bueno, me imagino que este personaje no tendría muchas habilidades con la cirugía. La cuestión es que se castró y se murió. Cibeles, muy triste por la muerte de su hijo, y bueno, pues como tenía algunos enchufillos por ahí, pues consiguió rescatarlo del inframundo. Entonces otra vez vemos aquí la cuestión esta de la resurrección y por tanto, bueno, pues una esperanza en la vida del más allá.